Gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer nuevamente a todas y a todos ustedes por su participación. Este es un ejercicio insuficiente, pero muy necesario. Es insuficiente porque, como ustedes han señalado, y evidentemente coincido, pues lo que se requiere, además y más que los diálogos y las reflexiones, son las acciones. Pero a mí me parece que era muy importante, y lo sigue siendo, hacer un alto en el camino y entender que muchas de nuestras acciones no están acompañadas con los resultados esperados, eso es evidente, y que si necesitamos, como también es evidente, rectificar y corregir el actuar, particularmente de los gobiernos en general, del gobierno federal en particular, de los gobiernos estatales, de los poderes públicos, sí es muy importante la reflexión y sí es imprescindible la visión de los ciudadanos. Hemos tratado de recoger todas las participaciones, los cuestionamientos, las propuestas que se han hecho a lo largo de los diálogos por la seguridad. Hemos sistematizado, como algunos de ustedes saben, a través de la Secretaría de Gobernación y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la información, y el paso siguiente es precisamente el de trabajar en la concreción de compromisos, propuestas y correcciones que deben hacerse. He recogido también aquí, en la medida de que me ha sido posible, lo que han planteado ustedes en algunos temas generales y conclusiones, con los cuales, pues, desde luego, estoy de acuerdo. Los documentos que nos han hecho llegar son claros a ese respecto, y solo haré mención a algunas de las cuestiones esenciales que se han planteado, en las cuales estamos de acuerdo, y bordando quizá con algún comentario algunas cuestiones que considero que pueden ser de utilidad. Primero, comparto el tema de que se requiere una visión integral y de largo plazo sobre el tema de la seguridad pública, y me parece que esa visión integral y de largo plazo no es ni puede ya limitarse incluso al periodo de esta administración federal, sino que necesariamente tiene que construirse mucho más allá. Por supuesto que coincido con el doctor de la Barrera que quedan 2 años, 3 meses y 5 días para esta administración, que puede ser un tiempo breve para algunos y muy amplio, a mi juicio, también para otros. Yo creo que hay mucho que hacer y se puede hacer muchísimo si verdaderamente queremos aprovechar el tiempo. Yo les aseguro que yo quiero aprovechar el tiempo y de ninguna manera pienso administrar simplemente el tercer tercio de mi administración. Quiero dejar claramente establecido por lo menos los cimientos de un nuevo sistema de seguridad y de justicia. A sabiendas, lo he dicho y lo reitero, que es de tal tamaño y de tal dimensión el desafío que tenemos enfrente que sería irresponsable decir que esto tiene soluciones de corto plazo. No tiene soluciones de corto plazo. Tiene solución, sí, y esa es la noticia, y ese es el tema, y ese es el objetivo en el que queremos concentrarnos. Sí tiene solución, pero si esta ha de ser verdadera, ha de ser de largo plazo. Y si algo debemos hacer es concentrarnos en establecer bases claras, firmes y sostenidas para que este problema se corrija de raíz y se corrija de manera definitiva. Es difícil decirlo para un presidente de la República, pero si queremos asegurarle a los mexicanos que vienen un mejor futuro y un México seguro mañana, tenemos que pagar los costos hoy, que implica precisamente cambiar lo que evidentemente está fallando en México y que es el tema de la seguridad. Por eso debe traducirse lo que hacemos, los principios que debemos postular, las premisas, las tendencias, las estrategias, tienen que plantearse no en el contexto de una respuesta unilateral, limitada, parcial del gobierno y de un gobierno, sino que deben plantearse en el entorno de una visión de Estado, que no está constituido el Estado solo por el gobierno o solo por un gobierno de un nivel, el federal, sino por los gobiernos federal, estatal, municipal,
y por los poderes públicos ejecutivo, legislativo y judicial. Y el Estado, además, no está constituido solo por los poderes, sino que el Estado es la conjunción de territorio, de sociedad y de gobierno. De ahí que política de Estado deba marcar precisamente estrategia general compartida por todos los que integramos el Estado, políticas públicas obligatorias para los gobiernos y los poderes, y también cada quien en el marco de sus posibilidades, tareas que hacer que todos tenemos mucho que aportar, en el entendido de que los compromisos del gobierno son irrenunciables y de que sé perfectamente que no le podemos trasladar a los ciudadanos la carga que nos compete y de manera exclusiva además, como se ha señalado aquí por el presidente de la CONAGO, tareas que son exclusivas como el monopolio de la fuerza al Estado. Asumo el compromiso que ustedes han señalado de transparencia, que ha sido, me parece, lo que más insistentemente exigen los ciudadanos, además de resultados. Como ustedes lo han señalado, transparencia en la información y en la evaluación de los resultados, de manera continua y con la participación de la sociedad. Sí nos ha faltado esa transparencia. Y la instrucción que he dado al gobierno federal, a sus dependencias, es de ahora en adelante transparentar y dar tal y como, no solo tal y como recibimos, por supuesto, pero sobre todo acordes a una metodología y a una norma procedimental que permita que la información que se dé sea útil. Y más allá de la información general que hemos recibido hoy, cruda, dura, difícil para todos, necesitamos información cada vez más detallada, información cada vez más puntual, información cada vez más sistematizable. Y no solo, digamos, la expectativa y los datos por estado, sino incluso tenemos que verlo a nivel por ciudades y por zonas y por puntualización geográfica. Y no solo la estadística numérica y fría acerca de las víctimas o los homicidios o los homicidas o los fallecidos, sino también datos que nos arrojen luz acerca de lo que podemos hacer, de las edades de las víctimas, de su condición social, por ejemplo, del modus operandi de los criminales y otros. Ese es el compromiso del gobierno. Y no se trata, créanmelo, simplemente de acceder a una demanda ciudadana o de evitar algún tipo de presión social, sino que nosotros mismos en el gobierno también necesitamos claridad acerca del fenómeno que estamos combatiendo. A lo largo de estas semanas, por ejemplo, he observado y me he dado cuenta de que es tal la intensidad de la problemática que vemos, es tal la exigencia de la coyuntura que tenemos, que muchas veces eso demanda todos nuestros esfuerzos, ocupa toda nuestra atención y eso muchas veces nos impide ver con mucho más profundidad y trascendencia lo que debemos de hacer. Las coyunturas de esta semana, el homicidio bárbaro, insisto, de migrantes, fundamentalmente, las del mismo día de hoy, la explosión de carros bomba, digamos, en Tamaulipas, el homicidio del Ministerio Público que había tenido primer conocimiento de estos datos respecto de los migrantes, por ejemplo. Tan solo esos fenómenos de coyuntura ocupan de tal manera la atención, la energía, la preocupación del gobierno, que muchas veces eso impide precisamente hacer un ejercicio simultáneamente de largo plazo, de visión más amplia y de integralidad, que solo lo podremos hacer si tenemos su ayuda, su apoyo y su exigencia como ciudadanos y organizaciones. Comparto también, y como ustedes lo han dicho y lo hemos también sostenido, que la transparencia en el diagnóstico, no solo del gobierno federal y los estatales, debe actualizarse periódicamente y que el combate a la delincuencia y su situación actual es una tarea que algo ha quedado bien claro también en los diálogos, es una tarea de corresponsabilidad y qué bueno que tanto en el nivel estatal a través de la Conferencia Nacional de Gobernadores como en el nivel municipal a través de quien representa a los alcaldes, se ha asumido pues como una tarea de corresponsabilidad y desde luego el gobierno federal asume, refrenda su responsabilidad en este tema. Comparto también las acciones que han identificado como prioritarias.
uno indispensable es la creación de los observatorios ciudadanos. Este también era un compromiso de hace 2 años que hay que cumplir. Y hay que cumplirlo además, no solo porque es un derecho de los ciudadanos, sino porque es una tarea indispensable para que los acuerdos se cumplan. Otra reflexión que quiero compartir con ustedes es que entre quienes gobernamos, indistintamente del partido político al que pertenezcamos, los incentivos más bien no pueden ser los más fuertes en términos de cumplimiento como lo son, o lo son, pero no son tan fuertes como los incentivos que mueven a los ciudadanos. ¿Y por qué? Porque los ciudadanos son los que están sufriendo más la situación y quienes tienen más incentivos o más poderosos para que esto se corrija. Los gobernantes, quizá, los legisladores o los jueces, quizá tenemos los mismos incentivos, pero con mucho menor intensidad, y quizá vamos generando, a querer o no, de manera deliberada o inconsciente, pues resistencias, temores a la propia presión ciudadana, que llevan a lo que muchos de ustedes decían, a que las cifras muchas veces se busca que o no se conozcan o simplemente se presenten parcialmente. Creo que en la medida en que ustedes estén, en que estemos juntos, ciudadanos y gobierno, vamos a poder avanzar, pero sí quiero dejar muy en claro que independientemente de esa variante en los incentivos, nos mueve el mismo propósito, que es la seguridad. Créanme que nosotros no ganamos absolutamente nada en no resolver este problema. Es el más lacerante para los mexicanos, es el que más preocupa al país. La paradoja es que en otros temas, por ejemplo, puede haber avances, puede haber resultados, puede haber incipientes logros en materia económica, en política social, pero mientras este tema no siga gravitando tan pesadamente en la vida ordinaria de los ciudadanos, el país no va a avanzar con la fuerza de su enorme potencialidad. También coincido en las características que ustedes reclaman para que los observatorios funcionen, y que es precisamente el regular normas mínimas para la información, cómo debe presentarse esta información, que se establezcan, si es necesario, normas oficiales que la regulen, y vamos a trabajar. De hecho, he dado instrucciones ya al gabinete del Ejecutivo para trabajar en ello. Hay un segundo punto de acciones prioritarias en las que coincido totalmente, y es el énfasis que debemos de poner en la reducción de la violencia y de los delitos que más agraven al ciudadano, como el secuestro, el homicidio y la extorsión. Y aquí quiero hacer también algunas puntualizaciones. Por parte del gobierno federal, tenga la certeza de que tomamos puntualmente esta exigencia y vamos a concentrar la fuerza pública federal en aquellos lugares donde se registre una mayor incidencia de violencia o de hechos violentos, en particular los homicidios vinculados a la delincuencia organizada, con objeto de detener esta espiral. Sin embargo, haría dos puntualizaciones muy importantes a este respecto. Como ha dicho con mucha certeza el rector de la universidad, el doctor Narro, el puro uso de la fuerza no resuelve el problema, pero sin el uso de la fuerza no es posible resolver el problema. Esa es la verdad. Yo soy consciente de que si no existe una política social intensificada o acelerada, como dijo él, sería impensable. Sería impensable que pudiera resolverse este tema. Aquí déjeme hacer un paréntesis por una nota muy importante que me pasa el secretario de Gobernación, porque acabo de dar un dato que me habían pasado de manera imprecisa. Hace rato había señalado que había fallecido el Ministerio Público, que tomó en primer lugar datos de esta investigación. Me informa el secretario de Gobernación que el procurador del Estado de Tamaulipas acaba de informar hace unos minutos que el Ministerio Público de estos homicidios ciertamente está desaparecido, pero no se reporta información acerca de su fallecimiento. Entonces, rectifico de inmediato este tema y obviamente estamos investigando al límite de nuestros recursos este delicado asunto. Bueno, continúo. Vuelvo al tema. Sí, el uso de la fuerza por sí misma no resuelve la problemática,
pero sin el uso de la fuerza no es posible resolverla. Y coincidiría yo con el señor Gallo en el sentido de que más quisiéramos nosotros de que pudiéramos combatir los delitos de una manera que minimice la violencia. Sin embargo, debo decir que en estas dos vertientes, que yo veo dos vertientes. Uno es la violencia criminal asociada sobre todo a la delincuencia organizada y la criminalidad creciente orientada a los delitos del orden común, básicamente extorsión y secuestro y homicidio, digamos, común. En el caso de la violencia asociada con la criminalidad organizada, deseando desde luego que podamos minimizar esa violencia en el corto plazo, veo muy difícil que podamos asegurar que la violencia en el corto plazo pueda reducirse. Es más, mi temor es que probablemente la mayor probabilidad es que tienda incluso a incrementarse en el muy corto plazo. ¿Por qué razón? Porque si es cierto que gran parte de esta violencia o estos homicidios violentos están asociados a una grave confrontación entre bandas criminales, es muy probable que ese proceso se exacerbe, porque se van acumulando agravios, revanchas, rencillas, y eso forma parte de una espiral que solo puede detenerse por dos vías, o por una combinación de dos vías. O por una parte, que este proceso lleva, como ocurrió en otros países como Colombia, a un grave deterioro de las propias bandas criminales, o porque la acción del gobierno logra someter este campo de batalla de las bandas criminales con una fuerza superior que es la del Estado, o porque se combinan estas dos acciones. Pero en ambos casos supone un proceso intensificado de violencia que a mi juicio es en el que estamos asistiendo. Algún especialista también que concurrió a estos diálogos por la seguridad, Joaquín Villalobos, que fue un importante comandante de la guerrilla salvadoreña en su tiempo y que, bueno, independientemente del tránsito que él ha hecho hacia vías pacíficas y democráticas, ha sido también un estudioso de los temas de seguridad. Comentaba en un artículo muy relevante en la revista Nexos de enero que esta confrontación entre bandas, independientemente del grado de afectación que genera en la estructura social en el lugar donde se realiza, porque estas bandas tienden en su conflagración a afectar a la sociedad, a agraviarla, a involucrarla desde luego en su problemática, también forman parte de un proceso de destrucción o autodestrucción de las bandas criminales, que los lleva finalmente a un proceso de debilitamiento. Y tiene cierta lógica, es decir, las bandas criminales en teoría pudieran estar mucho más cómodas y aprovechando mucho más las ganancias de sus actividades criminales en ausencia de este proceso. Pero el solo concentrar tiempo, recursos, energía, atención, sicarios, armas, dinero para el proceso de conflagración las lleva a un proceso de deterioro. A mí me queda claro que ese proceso ocurre, lo que no queda claro es cuál es su duración. Y mientras dure ese proceso, lleva a un proceso de deterioro aún mayor en términos de violencia, que es lo que estamos presenciando en algunas zonas del país, me refiero concretamente a Tamaulipas y Nuevo León. Habrá que estar atentos a cuáles sean los límites que presente precisamente ese proceso de deterioro. Por ejemplo, antes las bandas criminales actuaban con toda impunidad, impunidad cínica diría yo, y esa impunidad cínica va retrocediendo precisamente frente al choque que tienen contra otras bandas y contra la acción del Estado. Antes decíamos que podían simplemente llegar a las distribuidoras de automóviles y comprar los vehículos más lujosos, y pasearse simplemente con ellos en cualquier parte. El estado de conflagración los lleva incluso a tener acciones hostiles sobre la sociedad, de robos, de asalto con violencia en las carreteras, por una acción pues urgente y con cierta desesperación de poder reclutar vehículos que les van siendo decomisados o anulados. O bien la sustitución y reemplazo de sus propios sicarios. Antes las bandas, por ejemplo, podían darse la facilidad de reclutar incluso muchos miembros de las instituciones públicas. Pienso, por ejemplo, en policías judiciales experimentados, mayores, con alto rango jerárquico,
y sin embargo este proceso de deterioro y de destrucción los lleva a tener que reemplazar cada vez más rápidamente sus propios sicarios. Si se captura jefes de plaza, tienen que reemplazarlos, pero van deteriorando los reemplazos en personajes cada vez con menor perfil, también con menos escrúpulos, desgraciadamente, con menor experiencia. En lugar de reemplazar, por ejemplo, sus fuerzas de choque con policías experimentados, por ejemplo, los va reemplazando cada vez con jóvenes incluso de menor edad, o bien los lleva hasta un momento en que les es de tal manera difícil el reemplazo en el sicariato que los lleva a cometer actos de barbarie como el que acabamos de ver esta semana. A mí hay dos cosas que aparte de la indignación y el coraje me dio este hecho y me llamaron la atención. Uno, que por una parte una de las versiones del testigo o del testigo es que se trató de un proceso de intento de reclutamiento, lo cual refleja probablemente en una hipótesis la existencia de ciertos límites en ese proceso de renovación que no puede ser infinito. Y dos, la edad, por desgracia, de los agresores. 3 de ellos, como ustedes saben, fueron abatidos en el enfrentamiento con la Marina, 3 de los culpables, un marino, por desgracia, también falleció, y uno de ellos, que fue capturado, es un menor de edad de 16 años. Lo cual nos refleja precisamente ese proceso, por un lado, de deterioro y la urgente necesidad del Estado de actuar con políticas en favor de los jóvenes, pero también precisamente límites en el proceso de reclutamiento de las propias bandas. Pero vuelvo a mi punto, si el Estado no actuara en el uso legítimo de la fuerza pública para combatir este fenómeno, difícilmente es pensable que eso reduzca la violencia. Es decir, tiene que usar la fuerza pública para combatir a estos criminales que están actuando en las calles, en las carreteras, sin ningún límite moral y sin ningún escrúpulo. Y la única manera de detenerlos es a través del uso de la fuerza pública, que va necesariamente a traer, por lo menos en el corto plazo, también violencia. Hoy hemos registrado este año, por ejemplo, en enfrentamientos entre grupos criminales que se encuentran en la carretera, por ejemplo, con el Ejército, o con la Marina o con la Policía Federal, o en las calles incluso de las ciudades, hemos registrado en promedio más de un enfrentamiento diario, con bajas sensibles, ciertamente de las fuerzas federales, pero también y principalmente en una escala mucho mayor de los propios criminales. Entonces, cierro mi punto. Comparto el propósito de que podamos encontrar la manera de reducir esta criminalidad, minimizando la violencia, pero en el corto plazo, hay que admitirlo, es esperable que haya permanencia de la violencia e incluso una intensificación, que posteriormente debe tender a reducirse drásticamente en la medida en que, por un lado, se deteriora la capacidad de reclutamiento y crecimiento y de fuerza de las organizaciones criminales, y por otra, el Estado, fortaleciéndose constantemente, que es la estrategia adecuada, toma control y somete y hace suyo, digamos, el dominio de esos campos de batalla. Y el otro tema es, que ha quedado claro aquí y preocupa, a mi juicio, mucho más a muchos ciudadanos, es el crecimiento de los delitos comunes, es el crecimiento exorbitante, pienso, del secuestro y la extorsión. Y por eso creo y propongo, y aprovecho aquí la presencia y el interés del presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores y del presidente de la Conferencia de Seguridad Municipal, el que nos concentremos todos los gobiernos en reducir los índices de secuestro y de extorsión. Claro que tenemos que combatir al crimen en todas sus expresiones, pero concentrémonos en eso nuevamente. Y pido a la sociedad civil aquí presente que nos ayude, por ejemplo, acompañándonos a verificar qué está pasando en esos lugares donde, sea a través de las cifras oficiales o sea a través de la cifra negra, que coincido, debemos seguir recolectando a través de un ejercicio estadístico y de otros medios, sepamos qué está pasando en esos lugares. Es decir, si hay, por ejemplo, unidades especializadas contra el secuestro, cómo es que están integradas y qué es lo que está ocurriendo que no funciona precisamente los mecanismos establecidos. Y creo que sí podemos abatir el secuestro. De hecho, después del acuerdo por la seguridad, la justicia y la legalidad, abatimos considerablemente los datos de secuestro, pero estos han repuntado. ¿Por qué razón?
investiguémoslo y comprometámonos los gobiernos federal, estatal y municipal a una política específica y urgente de reducir secuestro y extorsión en los países. Coincido en que hay lastres que tiene el país y que si no resolvemos tampoco podremos resolver el problema de la seguridad, la pobreza, la desigualdad, la ignorancia, la pérdida de valores, la impunidad, la corrupción. Por eso coincido en que tiene que haber una política, un rescate social intensificado, como dijo el señor rector, que nos permita una mejoría permanente que no será otra vez en el corto plazo. Es decir, la violencia que estamos registrando en varias partes del país, en Durango, en Nuevo León, en Tamaulipas, sí podrá erradicarse en el largo plazo con una política social muy intensa, o en Ciudad Juárez. Pero esa política social, también entendámoslo, no rendirá frutos en el corto plazo. Es decir, tendrán que venir varias generaciones de muchachos que sí pudieron ir a la escuela, que sí pudieron ir a la universidad, que sí pudieron encontrar trabajo, antes de ver, y para eso transcurrirá tiempo, por lo menos lo que dura su educación, antes de ver que eso traduzca en una reducción inmediata de violencia. Pero tan es cierto que el mero uso de la fuerza no resuelve el problema, pero que sin él no se puede resolver, como que el mero establecimiento de una política social no resuelve el problema, pero que sin ella tampoco se podrá resolver. Tomo desde luego la sugerencia de crear centros de investigación y docencia en materia de seguridad. Es una buena propuesta, como lo es la que formuló algún alcalde, precisamente el alcalde de Chihuahua hace unos días, de hacer toda una carrera profesional en materia de formación policíaca, sustituir los cursos de meses por carreras completas de 3, 4 o 5 años para ser un oficial de policía, que naturalmente tiene que ser complementada con una remuneración verdaderamente profesional a quien pueda cursar eso. Coincido también y le pido además a las organizaciones civiles, a la señora Wallace, a México Unido contra la Delincuencia, a todos, que me ayuden a reforzar, si es necesario a través de una iniciativa de ley, el papel de las víctimas en los procesos penales. Coincido yo, el llamado impulso procesal, como llaman los abogados, no estará presente mientras no esté presente el interés del afectado, que es la víctima. El impulso procesal es fundamental, choca con ciertas premisas que tenemos los abogados, por ejemplo, la sacralidad, digamos, del monopolio de la acción penal, que ha sido un principio, pues no sé cómo llamarle apropiadamente, pues puesto, troquelado, inoculado, digamos, en el criterio jurídico, pero que es un principio que debemos cuestionar. La verdad es que sí debe ser el Ministerio Público el principal responsable, pero si no le damos fuerza legal a quien resultó afectado, difícilmente le podremos dar celeridad, por ejemplo, a los procesos penales en delitos comunes. Decía el doctor de la Barrera también que nos propongamos cosas muy concretas y muy medibles. Coincido. Me parece que, por ejemplo, esto que démonos una fecha para verificar el funcionamiento de las unidades antisecuestro que existen en el país, una especie de auditoría que nosotros trataremos de hacerlo, pero la verdad es que si no hay la presencia crítica y exigente de la sociedad civil no va a funcionar eso, esa es la verdad, porque nosotros nos reportamos unas cosas, el secretario me reporta unas, o los estados pueden decir, no, pues aquí sí ya funciona muy bien, bueno, sí, no tengo otro elemento además, como bien dijo el propio doctor de la Barrera, este es un sistema federal, no es un sistema central como puede ser, pues no sé, muchos países donde el director de la Policía Nacional, por ejemplo, de Colombia, sí puede exigir cuentas a un subordinado en una entidad y removerlo. Aquí todo depende del grado de colaboración que haya. Por eso, si colaboramos todos, y coincido en el Consejo de Seguridad Pública, es la instancia adecuada, establezcamos eso, pero ayúdenos a presionarnos, ayúdenos a supervisarnos ustedes. Y finalmente, creo que algo muy concreto y medible también puede ser el avance en el fortalecimiento institucional. Insisto, ¿cuánto tiempo va a durar esta problemática? Es difícil preverlo, pero sí puedo asegurar que el día en que tengamos policías estatales o a nivel estatal
confiables, fuertes, bien equipadas, bien pagadas, ese día le estaremos dando la vuelta al problema tanto de la delincuencia organizada como lo de la delincuencia común. Entonces la pregunta que debemos hacernos no es solo, o quizá no es tanto, cuánto va a durar el problema de la inseguridad, sino cuánto tiempo nos vamos a tardar en tener esas policías. Y como bien se ha dicho aquí, ya nos tardamos muchísimo tiempo, por lo menos 2 años desde que comprometimos a tenerlas en el acuerdo. En síntesis, amigas y amigos, reitero lo que dije al principio. Esto no es un punto final, sino apenas un principio renovado de lo que debemos hacer. Habrá mesas de trabajo, efectivamente, de cada una de las ejes generales, de fortalecimiento institucional, de política social, de transparencia, información y participación ciudadana y de corresponsabilidad sobre este tema. Sí, pero coincido también con lo que dijo el doctor de la Barreda, que no se transformen simplemente en mecanismos de desahogo sobre un tema en el que estamos todos preocupados. Yo les propongo incluso algo muy concreto, que esas mesas se concentren en darnos un calendario específico, deseable, con fechas específicas, con plazos concretos sobre lo que tenemos que hacer. Y que ese calendario yo ofrezco, aunque estaba previsto que esta modalidad del diálogo por la seguridad terminara aquí, para dar paso al diálogo por los estados, yo ofrezco que establezcamos esta mesa como permanente, que periódicamente, una vez que ustedes nos elaboren o elaboremos juntos, gobierno y sociedad, un plazo o plazos concretos para cada acción que hay que tomar, antes de que se cumpla cada fecha de esos plazos, nos reunamos para ver cómo van las cosas y veamos si se va cumpliendo o no. 2 años después del acuerdo, me queda claro que si algo falló, fue que no establecimos un proceso de seguimiento adecuado para esos acuerdos. Si nos hubiésemos reunido cada mes, por ejemplo, para decir este mes se vence este compromiso, este mes se vence este compromiso de este Estado o de este poder o esta iniciativa de ley, quizá otro hubiera sido la resultante. Aún así pienso que estamos a tiempo, muy a tiempo, de poder darle al país el rumbo que necesita en materia de seguridad. Es lamentable lo que estamos viviendo. Me duele tanto como a cualquier persona, no tanto como quizá a las víctimas, a sus deudos, pero sí más, digamos, en el rol y la responsabilidad que tengo como presidente de la República. Pero también en ese carácter les digo que estamos a tiempo de actuar, de darle la vuelta, de cambiar precisamente la suerte del país. Sí se puede hacerlo. Y ese mensaje lo debemos dar a los ciudadanos. Sí se puede corregir el problema de la seguridad, que no será fácil y que no será rápido y que nos va a costar mucho, pero sí se puede, y ahí está la clave de la esperanza que el país urge y necesita. Y precisamente en la esperanza está el secreto de la voluntad, esa voluntad que se hace necesaria para darle solución a este tema que nos duele profundamente a los mexicanos. Sin la sociedad civil no se podrá hacer. Sin la voz y la exigencia de los ciudadanos que sufren este problema, no será posible avanzar a la velocidad que se necesita. Por eso les agradezco mucho su participación y les pido respetuosamente que sigamos la tarea que nos hemos puesto adelante, de trabajar en esas mesas para establecer plazos concretos y métodos de seguimiento y de trabajar en los diálogos por la seguridad en todas y cada una de las entidades federativas para que este esfuerzo de corresponsabilidad rinda los frutos que todos estamos esperando. Les agradezco nuevamente su participación y su atención. Gracias.